va a haber destrucción de pueblos, va a haber masacres indígenas. En el Valle de Popayán, que es un valle alto, plano, donde un cacique, que es el cacique Popayán, está llevando a cabo un proceso de unificación de tribus, la conquista es un poco más sencilla. Los indios están enseñados a reconocer la existencia de señores, pagan ciertos tributos y por lo tanto son relativamente más fáciles de someter. Eso es relativo entre comillas porque allí efectivamente hubo resistencia indígena también. Ampudia venía con la consigna del exterminio para producir miedo, precisamente como protección, porque ellos eran muy pocos y relativamente venían mal armados. Entonces Ampudia resolvió atacarlos y adueñarse de ese campamento. En la conquista ese episodio se llamaba ranchería, que era un reflejo de lo que hacían los moros en España, las aceifas moras, tomarse los lugares donde vivían los cristianos, acá los lugares donde vivían los indios, los ranchos, para acampar ahí. Eso hicieron los españoles, ya acamparon, era para ellos fácil dominar a los indios porque llevaban perros de presa. Cada español llevaba un perro de presa cogido de una soga. Esos perros de presa son esos negros ingleses que hoy, esos eran los típicos perros que traían. Entonces sacaron a los indios se replegaron a la loma y de allá gritaban. Juan de Castellano lo dice, que la grita de los indios no los dejaban dormir y cosas. Estas vegas y valles fueron primero muy pobladas y sujetadas por el señor llamado Popayán, uno de los principales señores que hubo en aquellas provincias. En este tiempo hay pocos indios, porque con la guerra que tuvieron con los españoles vinieron a comerse unos a otros por la hambre que pasaron, causada de no querer sembrar, a fin de que los españoles, viendo falta de mantenimiento, se fuesen de sus provincias. El sitio de la ciudad está en una meseta alta, en muy buen asiento, el más sano y de mejor temple que hay en toda la gobernación de Popayán y aún en la mayor parte del Perú, porque verdaderamente la calidad de los aires más parece de España que de Indias. Hay en ella muy grandes casas hechas de paja. ¿Por qué Belalcázar resolvió fundar a Popayán aquí donde está? Porque no hay otro lugar. Uno lo mira de arriba y ve que es el único sitio, hacia el sur queda el río Ejido, hacia el norte el río Molino, más allá que el río Cauca, y multitud de vertientes y otros ríos como el Cofre, el Palacé. Es una región sumamente irrigada. Entonces era lógico que en las faldas de esta loma fundara la ciudad, en el mismo sitio en donde estaban asentados los indios. Desde la ciudad de Popayán comienza, entre las cordilleras de la sierra que dicho tengo, hacia allanar este valle, que tienen ancho a 12 leguas, y a menos por unas partes, y a más por otras, y por algunas se junta y hace tan estrecho él y el río, que por él corre, que ni con barcos, ni balsas, ni con otra ninguna cosa no pueden andar por él, porque la avanzada española hacia el norte, hacia el Valle del Cauca, de nuevo vuelve a ser sumamente violenta. Y vuelve a ser sumamente violenta porque los indios vuelven a presentar mucha resistencia a la penetración española. Es característico, digamos, del enfrentamiento con el cacique Jamundí, que va a hacer que los españoles se tengan que batir
de una manera valerosa para poder conservar la vida. Pero la llegada a Jamundí y el enfrentamiento con los indígenas nos va a señalar un hecho importante en la conquista. Los españoles se ven obligados a retirarse a la orilla del río Cauca, allí construyen un fuerte y ese fuerte llama la atención a los indígenas que están del otro lado del río, fundamentalmente indígenas calocotos, quienes cruzan el río, se acercan a los españoles y comienzan por curiosidad a tener con ellos relaciones de contacto, que son relaciones de contacto comercial. Esto nos muestra dos hechos. Al frente están los indios jamundíes, sumamente belicosos, y al otro lado están los indios calocotos, con los cuales los españoles pueden establecer algunas relaciones comerciales. Y eso va a modificar los hechos de la conquista. Es decir, los españoles pueden encontrar que unos indios son sus amigos, pueden ser convertidos en sus amigos, mientras que otros indios son considerados sus enemigos, según el grado de resistencia que ejercen. Junto a este valle confina un pueblo del cual era señor el más poderoso de todos sus comarcanos y a quien todos tenían más respeto, que se llamaba Petecuy. En medio de este pueblo está una gran casa de madera muy alta y redonda, con una puerta en el medio. En lo alto de ella había 4 ventanas por donde entraba claridad. La cobertura era de paja. Así como entraban dentro, estaba en alto una larga tabla, la cual atravesaba de una parte a otra, y encima de ella estaban puestos por orden muchos cuerpos de hombres muertos, de los que habían vencido y preso en las guerras, todos abiertos. Abríanlos con cuchillos de pedernal y los desollaban, y después de haber comido la carne, henchían los cueros de ceniza y hacíanles rostros de cera con sus propias cabezas, poníanlos en la tabla de tal manera que parecían hombres vivos. En las manos a unos les ponían dardos y a otros lanzas y a otros macanas. Sin estos cuerpos había mucha cantidad de manos y pies colgados en el bohío o casa grande, y en otro que estaba junto a él estaban grande número de muertos y cabezas y osamenta, tanto que era espantoso verlo. El encuentro de esta gran maloca del terror, digámosle así, así lo llama Roberto Pineda, va a hacer que la conquista de nuevo adquiera características sumamente violentas. Los españoles van a pensar que los indios los van a comer y por lo tanto van a tratar de matar la mayor cantidad de indios posible, sobre todo de indios belicosos. Todo este valle, desde la ciudad de Cali hasta estas estrechuras, fue primero muy poblado por muy grandes y hermosos pueblos, las casas juntas y muy grandes. Estas poblaciones y indios se han perdido y gastado con tiempo y con la guerra, porque como entró en ello el capitán Sebastián de Belalcázar, que fue el primer capitán que los descubrió y conquistó, aguardaron siempre de guerra, peleando muchas veces con los españoles por defender su tierra y ellos no ser sujetos. Para los indios, la guerra no significa acabarse uno con otro. La guerra tiene un sentido ritual, y ese sentido ritual hace que sean solamente los especialistas en la función militar los que diriman los conflictos que se puedan presentar entre las comunidades. Los indios naturales estaban tan porfiados en no querer tener amistad con los españoles, teniendo por pesado su mando, que no quisieron sembrar ni cultivar las tierras, y se pasó por esta causa mucha necesidad, y se murieron tantos que afirman que falta la mayor parte de ellos. Cuando los españoles llegaron a lo que es el actual departamento de Caldas, más las zonas de Quindío y Risaralda, se encontraron con una comunidad bien especial. Yo me atrevería a decir que se asombraron los españoles cuando